Ya tenemos con nosotros nuestro invitado de este día. Con él vamos a hablar de interesantes temas de hechos judiciales que están pasando actualmente en el país. Él es el doctor Francisco García. Ustedes ya lo habían visto anteriormente aquí con nosotros. Excelente, ¿verdad? Profesional. Y le damos la bienvenida nuevamente, doctor, aquí con nosotros. Es un placer. Gracias por invitarme nuevamente. Pensé que ya habían dejado de querer. Jamás. Y que esas eran las razones y los motivos por los que no me habían traído. Estamos esperando un cúmulo de casos para inmediatamente tratar uno con otro. Se lo agradezco, se lo agradezco. Doctor, qué bueno tenerle aquí. El país necesita que se oriente en materia jurídica ante tanta problemática que están afectando al pueblo dominicano. Y más que antes que entrar, digamos, en lo que son los procedimientos para cancelar servicios públicos que hayan incurrido en protesta, una serie de temas que hay pendiente ahora mismo. A mí particularmente me interesa ver cuando una ley, cuando hay un código en un país que rige al país y está, como dicen, está en francés. O sea, aquí lo que se está ejerciendo es derecho francés, pero del ancien régime, del pasado, sin adaptarse a una caterva, como decimos, de nuevos delitos que han surgido práctica de la inteligencia artificial que lo arropa todo. ¿Cuáles son los intereses por los cuales tenemos ahí dándole larga a un nuevo código adaptado a esta realidad de hoy y que parece ser que los grupos de poder que hoy gobiernan, que están en la Cámara de Diputados y en el Senado, están interesados en que esto no se haga ahora para mantenerse quizá niveles de impunidad frente a un nuevo código? Cuéntenos. ¿Cuál es su parecer frente a esta realidad de este estancamiento jurídico en el país? Es lamentable, pero muy lamentable, que este país sea uno de los pocos de Latinoamérica y del mundo que todavía tiene entre sus manos con vigencia un código penal más que anciano. Un código penal que los franceses hace más de 50 años lo dejaron atrás. Este código penal que hoy yo tuve el interés de traerlo a mano, por algunas preguntas que ustedes me puedan hacer, ya tiene más o menos 200 años. Ustedes saben lo que ha avanzado el mundo, lo que ha avanzado la humanidad en 200 años. Y este código está vigente. Se ha caído el proyecto de nuevo código penal en 3 ocasiones. Y no ha pasado porque se está debatiendo la cuestión de las 3 causales. Y yo creo que los ciudadanos, los juristas y todo el sistema de justicia se merece ya un nuevo código penal adaptado a nuestro tiempo, como tú dices, y sobre todo dejando a un lado ese tema de las 3 causales para debatirse posteriormente con una ley especial, que fue lo que hicieron en algunos países, para avanzar y tener un nuevo código penal moderno. Echaron a un lado la cuestión de las 3 causales del aborto para debatirse más despacio y crear una ley especial si fuere necesario, tomando en cuenta que hay un texto en la Constitución que no puede ser violado. Yo creo en las 3 causales, pero sé que hay un impedimento constitucional. Así como está planteada, las 3 causales llevadas al Constitucional, al Tribunal Constitucional, es fácil advertir que podría haber un decreto de inconstitucionalidad, bajo el criterio de que la Constitución establece la inviolabilidad de la vida como principio y que desde que una persona es concebida, no que haya nacido, desde que es concebida, tiene derecho a la vida. Pero hay unos debates que dicen que el derecho a la vida es tan importante que yo no te puedo quitar nunca la vida a ti, porque es el bien jurídico más apreciado, la vida, por encima de la propiedad y de la libertad. Sin embargo, en casos muy excepcionales, pero muy excepcionales, yo puedo alegar la excusa legal de la provocación. Puedo alegar la legítima defensa. Y el legislador me dice, si hay excusa legal de la provocación,
si hay legítima defensa, se puede eliminar una vida. Oigan eso. De manera que con el asunto, a mí me gustaría que hiciéramos un programa, de verdad que sí, porque es tan hermoso ese tema y pudiéramos hacerlo tan bonito que nos llevaría una hora entera. Ojalá ustedes se animaran. ¿Usted es pro vida, doctor, o no? ¿Pro vida usted es? Yo soy pro vida, pero yo creo en algunas excepciones. Claro. Okay. Es que yo no veo forma de que una mujer violada tú la mates 2 veces. Y esa criatura que viene como consecuencia de una violación a una niña, a un adolescente. Pero eso tiene que estar bien normado para no relajarlo, ¿eh? Y hay otros casos más que se pudieran mencionar. Yo soy pro vida. Yo creo en la vida y que nadie tiene el derecho de quitarla. Pero como todo en la vida, valga la redundancia, siempre habrán sus excepciones. Recuérdate que nadie tiene derecho, yo te lo dije, a quitarte tu vida. Pero tú tienes el derecho de quitarme la mía si entro escalando, fracturando la puerta de tu casa en horas de la madrugada para robarte y matarte. En legítima defensa tú me quitas mi vida y nadie puede condenarte. Tú te has protegido has protegido tu familia y has protegido tu propiedad. De modo y manera que en esas circunstancias es posible. Pero volviendo a la pregunta que hace el licenciado, este código es una vergüenza. El código penal que hoy nosotros tenemos, ni los abogados ya lo entendemos. Porque la tecnología, la ciencia han avanzado tanto, el mundo ha avanzado tanto, que tú ves cosas que tú dices, pero ya esto no se puede aplicar. Incluso hasta la redacción, la literatura jurídica que usa es antiquísima y ya no es posible en estos tiempos. ¿Cuál es mi aspiración, licenciado? Y a ustedes les lo digo, que ese asunto de las causales se eche a un lado, que se apruebe ya el Código Penal. Yo tengo a mano en mi oficina 2 ejemplares del anteproyecto de Código Penal y aquello sería una legislación súper moderna. Nos pondría a tono con el mundo entero. Pero lamentablemente en este país nuestros legisladores están en otra cosa. Doctor, ¿y no será que yo a veces sospecho que eso de la acumulación de penas, el cúmulo de la pena puede ser uno de los hándicaps por los cuales legisladores que son del poder y que están haciendo diabluras saben, fíjese por el caso de los sobornos, por ejemplo. Soborné a 50,000 funcionarios para conseguir una millonada en comisión. Al final solamente me meten a mí, pero preso, para los sobornados no. Ajá. O sea, esos cúmulos. Entonces, como la ley no es retrospectiva, yo me imagino que será que estos legisladores que están en el poder hoy, su partido, son las 2 principales causas para no hacerlo, para no aplicarlo. No será buscando impunidad de alguna manera, una vez que pase esta gestión. De alguna manera, pero el cúmulo de la pena se ha impuesto al no cúmulo de la pena. En el mundo entero, la pena se acumula. Sí. Es decir, no es verdad que usted comete 3 crímenes y solo va a ser condenado por 1. A usted hay que condenarlo por los 3, aunque dure 2000 años ahí y se muere en la cárcel. Ya. Porque no es posible en el mundo de hoy hablar de aprobar un código penal moderno sin el cúmulo de la pena. Ay. O sea, eso que se están resistiendo, indefectiblemente van a perder ese pleito. Porque ya no hay un código penal que yo conozca en Latinoamérica y en el mundo que no contenga el cúmulo de la pena. Y con relación al principio de irretroactividad de la ley, eso sí, ya eso es un mandato del legislador constitucional. No es posible retrotraer el efecto de la ley porque no habría seguridad jurídica. Eso siempre y cuando no favorezca al imputado. Pues ya, por supuesto que sí. Si favorece al imputado, lo favorece, sí. Evidentemente que sí. Claro. Por ejemplo, doctor, tratando el tema del cúmulo de penas, yo he visto, por ejemplo, se quiere luchar con el tema de la corrupción, ¿verdad? Se quiere emitir una sentencia ejemplar, se quiere dar un antes y un después. Sin embargo, el actual código no va acorde, o sea, está como muy atrasado con relación al tema también de lo que es la corrupción, entre otros puntos. Y dentro del nuevo Código Penal,
establece medidas ejemplares para el tema de la corrupción y también el cúmulo de penas. No sé si me doy a entender. Entonces, Sí. es como un poquito cuesta arriba. O sea, estamos llevando casos de corrupción varios, realmente graves. Pero al final en cuenta, esas personas tal vez no van a tener una sentencia como debe ser, porque todavía no tenemos un código penal actualizado, como usted acaba de decir, y realmente el tema de la corrupción en el código que tenemos no existe. Mire, los tipos penales, las infracciones, los crímenes de corrupción que aparecen en este código penal que está vigente entre nosotros, que es de 1800 y piquito. Ya usted sabe. Un código napoleónico originario, son benignos en la sanción. Es decir, lo que usted observa aquí, incluso aquí hay tipos penales que se dan en la administración pública que tienen sanciones ridículas. ¿Cómo cuáles? El cohecho, por ejemplo, el cohecho, y la prueba del cohecho se resulta dificultosa. Eso que tú dices, el mismo cohecho que es el soborno, a lo que se refería el licenciado acá, es que como tú condenas a una gente por soborno, por cohecho, y tú no me señalas cuál es el sobornado. Es evidente que algo se quiere tapar. Para que haya un sobornante tiene que haber un sobornado y viceversa. O sea, tú no me puedes condenar a mí porque lo soborné a él, sin tú decir en la sentencia quién fue que yo soborné. Y si ese que yo soborné, es evidente que también tiene que ser sancionado. Y ya todo el mundo sabemos de qué caso se trata. Y eso ha ocurrido en varias ocasiones. Pero en Odebrecht, por ejemplo, hemos visto que en Latinoamérica, disculpe que le interrumpa, en otros países, presidentes, expresidentes fueron incluso denunciados. En el caso de Lula le costó la presidencia en ese entonces. Aquí usted ve que no ha pasado nada. Bueno, porque aquí hay una impunidad general metida en el cerebro del dominicano. Ustedes no vieron un expresidente que dijo en una ocasión que a los expresidentes no se le puede perseguir, no se le toca. Pero ¿quién es usted para estar diciendo eso? ¿Con qué derecho usted dice a la opinión pública que un expresidente no puede ser perseguido? Todo el mundo puede ser perseguido. Todo el mundo puede ser juzgado. Basta con que se le pruebe que ha violado la ley. Hubo un presidente que fue detenido y llevado a Estados Unidos. Fue el de Panamá. Hubo un cambio en ese. ¿Cuál fue? No recuerdan ustedes. Fue este año, fue como en febrero. No, porque... No sé si fue de Panamá. Hubo un presidente donde el hermano fue acusado de narcotráfico. No, ese fue condenado ya, el hermano. El hermano. Me parece que fue el de Honduras. Honduras. Sí, fue condenado el hermano. Y él fue pedido en extradición. Desde que perdió las elecciones a los 2 días fueron a su casa. Exactamente, porque que ya el mundo entero desea que la persecución, la corrupción sea perseguida, pero con seriedad. Lógicamente, necesitamos una herramienta jurídica moderna. Porque aparte de que existe esa tradición de dejar hacer, de dejar pasar, del laissez-faire, laissez-passer, en el sentido judicial, en el sentido de la sanción, aparte de ese problema de impunidad general, entonces tenemos una normativa jurídica penal atrasadísima. Wow. Doctor, recientemente hubo un caso muy sonado en todos los medios. Fue el caso de la fiscal en Higüey, que venía de realizar un trabajo en el Ministerio Público y vimos todos en las redes cómo fue detenida. Incluso ella identificándose como fiscal. ¿Cuál es el procedimiento para eso? ¿Tiene la policía potestad, por ejemplo, para un fiscal, un legislador, un juez, actuar de la manera que actuó? Bueno, la verdad es que es un tema engorroso. Imagínate para mí, por mi formación y mis orígenes, repudiando las arbitrariedades policiales de toda una vida, habiendo sido Ministerio Público durante casi 15 años y habiendo ejercido esta profesión de abogado por más de 35, decir algo sobre ese tema sin que me cuide de no ser objetivo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El hecho de que uno a veces tenga una formación y un origen de rechazo a las actitudes arbitrarias de una institución, uno tiene que ver la cosa en su contexto.
y ser objetivo. Y sobre todo, respetar la ley. Yo sé que no estoy aquí para hacerle preguntas a ustedes. Si la hago es para contestármela yo mismo, porque sería un irrespeto de mi parte insinuarle preguntas. Pero una pregunta que yo le hago a ustedes, que me hago yo mismo y que le haría a los amigos televidentes, a los que nos ven y nos escuchan, es la siguiente. ¿Quién es la autoridad? ¿El fiscal o el policía? La respuesta sería sencilla. Los fiscales son autoridad. Los policías son autoridad. Pero en el momento en que ocurren los hechos, ¿cuál era la autoridad? Esa es la pregunta. Había alguien que era autoridad. Había alguien que no lo era. Una pregunta que habría que hacerse también es, en el momento que ocurren los hechos, cuando comienzan a ocurrir los hechos, ¿quién está violando la ley? Si nos hacemos esas dos preguntas y nos despojamos de prejuicios de todo tipo, veremos las cosas con más claridad, con más objetividad y sin pasión de ningún tipo. Yo vi 2 videos originalmente, lo que ha visto todo el mundo. Después vi en un programa de televisión un tercer video, que yo no sé si ustedes lo han visto, que creía al principio que era el de una cámara de esas que están en las esquinas, en los negocios, pero después me di cuenta que como se movía, podía ser de un celular de un ciudadano cualquiera, que captó el momento en el que viene la patrulla policial detrás de la magistrada y en una esquina que está próximo a la Basílica de Higüey, sí, se detienen. Ellos vienen con la centella encendida. Para que se pare. Y con la voz, el altoparlante, diciéndole que debía pararse. La policía no sabe de quién se trata. Sencillamente ha detectado que un ciudadano, ¿quién? No sabemos. Un ciudadano va en un vehículo que no tiene placa. Quien está trabajando y está en el ejercicio de sus funciones es la policía. Ese ciudadano que va en un carro sin placa no es autoridad, es un ciudadano. Porque no está en el ejercicio de sus funciones. La policía es una patrulla policial de Higüey que a las 11:10 de la noche, más o menos, cuando ocurren los hechos, está patrullando. Y es su deber parar a cualquier vehículo, no importa la marca, no importa el color, no importa el año, que ellos vean que no tiene placa. Y vamos a explicar ahorita por qué lo de la placa y por qué tú no debes andar un segundo sin placa. Porque se presta para todo. En ese momento, en el video, yo no sé si ustedes lo vieron, no se oye, lógicamente. Lo que estamos viendo es una patrulla que la ha hecho detenerse porque anda sin placa. Incluso medio interceptan el vehículo de la magistrada, que es lo correcto, para evitar la fuga. Ellos no saben de quién se trata. Y ella luego esquiva y da la vuelta. ¿Lo vieron ustedes? La vuelta en U. La vuelta en U. Lo primero es que vuelve a violar la ley, porque ahí no se podía dar una vuelta en U. Y lo hace violando el semáforo. Fíjate que primero no tiene placa. Segundo, da la vuelta en U. Y tercero, viola el semáforo. La pregunta que tú te haces. Y emprende la huida. Y emprende la huida. Y si fuera otra policía hubiese lanzado disparos porque cree que es un prófugo, que un delincuente, y ya ustedes saben la desgracia. Fueron hasta ese momento muy prudentes. Vamos a ver en qué momento fueron imprudentes. Porque aquí hay falta por partida doble, como dicen los contadores. Sí. Hay una contabilidad que se llama por partida doble. Yo digo aquí hay una falta por partida doble. Y yo pienso que violaron la ley penal los dos
Y yo pienso que incurrieron en falta disciplinaria los dos. Pero siguiendo con la narrativa, observen ustedes cómo ya tenemos un ciudadano, olvídense de que es Ministerio Público, que ya ha violado 3 veces la ley. Y una cuarta es cuando se resiste a pararse y decide irse para el destacamento. Usted no puede decidir para dónde va cuando la autoridad lo detiene. Y estoy diciendo la autoridad y es la policía. Claro. No ese ciudadano que anda en ese vehículo sin placa, que dobló en U, que violó el semáforo y que emprende la huida. Y no sabemos quién es. No se sabe quién es, porque tú puedes decir que eres fiscal. Y todavía, si lo dice en esa circunstancia, la policía no tiene por qué creerte, no tiene que agredirte. Ella tenía que detenerse en ese momento, porque la ley de tránsito dice que cuando una persona, incluyendo el presidente de la República, que tiene la placa 01, y por eso ustedes ven que cuando todos los presidentes de la República, cuando dan su discurso de toma de posesión, lo primero que ustedes ven cuando presentan, cómo le van poniendo la placa 01. Y el presidente siempre anda con la placa 01, el vicepresidente con la placa 02. Y así los ministros, los directores generales y todos los funcionarios del Estado. Los jueces de la Suprema, del Constitucional, el procurador general, etcétera, etcétera. La ley no distingue. Y donde la ley no distingue, menos debemos distinguir nosotros. Reza un adagio jurídico, un apotema. Donde la ley o el legislador no distingue, menos debemos distinguir nosotros. Si el legislador no distinguió, ¿por qué estamos distinguiendo nosotros? Si la ley te dice que tienes que andar con una placa, ¿por qué tú quieres establecer alguna excepción? No hay excepción. Y yo dije de la placa 01, que es la del presidente. Todos debemos actuar y andar en la calle con una placa. Lo dice la ley y la ley contempla sanciones. Doctor, entonces, en el caso... No, pero algo muy importante, por favor, que hay gente que ha malentendido eso. La policía tenía en ese momento el derecho no solo de ponerle una multa, sino de retener el vehículo y no entregarlo hasta que no se aclare la situación. Porque no estamos diciendo que sea el caso, ni pensarlo, pero un vehículo sin placa puede andar el criminal más grande y con él se pudo haber cometido el más grande de los crímenes. Y ustedes 3 serían los primeros que condenarían a la policía. Pero mira, ahí va la policía y está viendo un vehículo sin placa y no lo paran. Ustedes le reclamarían como ciudadanos y como comunicadores. Pero ¿y por qué no lo paran a ellos? A ese que va ahí. No, ese que va ahí no importa que sea diputado, no importa que sea senador, no importa que sea juez, no importa que sea fiscal, no importa que sea inspector, no importa que sea funcionario del nivel que fuera, tiene que andar con placa. Porque, antes de que haga la pregunta, la ley contempla lo que te dije. El policía tiene el derecho de levantar una infracción que no conlleva prisión, sino multa. El que anda sin placa hay que poner una multa, no hay que trancarlo, pero lleva una multa. El individuo puede irse a su casa, pero el vehículo hay que retenerlo, porque no fue que te metiste en rojo. Si te metes en rojo, en un semáforo te ponen una multa y te vas. Pero yo no te puedo poner una multa para que tú sigas con el vehículo. Yo tengo que retenerlo. ¿Y quién es la autoridad que en las calles de cualquier ciudad de este país puede retener un vehículo si está sin placa? Oh, coño, la policía, por Dios. Entonces, fíjense ustedes cómo se van desencadenando las cosas. Cuando la magistrada llega al destacamento y otro elemento que ustedes tienen que... Ella no podía tomar la decisión de hacia dónde vas. Ella no es la autoridad ahí. Ella no le puede bajar raya a los policías, porque ella no está en el ejercicio de sus funciones. Ustedes vieron que se dijo que venía de un allanamiento. Yo no tengo razones para negar que viniera de un allanamiento, pero si viene un allanamiento, eso no le da facultad. Yo oí hasta la seccional del Colegio de Abogados de Higüey decir que como venía de un allanamiento, ella podía andar sin placa para que los narcotráficos no la pudieran... Pero para eso hay un documento que usted tiene que andar y que le tiene que dar el Ministerio Público, la Fiscalía o quien sea, que diga, mire, yo venía de un allanamiento, mire lo del vehículo, yo soy fulana de tal, algo que te identifique. Pero la ley no contempla excepción, la placa tiene que estar puesta, aunque usted vaya a allanar. Aunque sea falsa.
No tiene que ser falsa. Es que no podemos cogerle miedo es que, pero ven acá, enseña tú la cara. Cuando tú vas a allanar, cuando tú vas a arrestar a un narcotraficante, ¿qué es lo que el primero te ve? No es la cara. Entonces, ¿de qué te escondes? A veces no, doctor, a veces le ponen algo. No, bueno, aquí hubo una época en Colombia que hasta los jueces se encapuchaban y eso se quitó porque eso es ridículo. Sencillamente ridículo. Y muestra temor. Miedo de aplicar ¿Cómo la se le ley. va a coger miedo a la delincuencia? La autoridad, usted va a allanar, usted ve un vehículo con la placa oficial, mejor todavía, si fue un vehículo de la Fiscalía de Higüey o de la Romana que allanó tal vivienda y arrastró tal... ¿Cuál es el miedo? Además, por favor, si son las 11 y pico y ella viene de hacer un allanamiento, ¿por qué la dejan sola? ¿Por qué no vino con 2 policías que la llevaran hasta su casa? Sí. Son las 11:10 de la noche, ¿verdad? Casi entrando a las 12 de la madrugada. Y como una fiscal que acaba de hacer un allanamiento, 2 allanamientos, está sola. Eso es menos aceptable. ¿Cuál fue la parte de o sea, el punto de la Policía Nacional que realmente se dijo, le violentó los derechos y realmente en vez de darle la razón a ellos, victimizó a la fiscal? ¿Fue cuando realmente la esposaron? Fundamentalmente. Pero antes de llegar al arresto y a esposar la joven representante del Ministerio Público, yo te agrego que es violar la ley usted poner un vehículo en la entrada de un destacamento policial. Rompe con la seguridad. Y recuérdense que la policía le dijo en varias Tenemos ocasiones presos aquí. que tenemos presos que a veces entran y salen por ahí presos a toda hora, y además le dijeron de la mejor manera que moviera el vehículo. Y cuando ella dijo que no lo iba a mover, le dijeron, pues préstenos la llave para nosotros moverlo. Bastaba con que ella se montara, encendiera el vehículo, le diera un poco para atrás, un poco para adelante, o lo pusiera en la otra acera. Y todo terminaba. Ahí también vuelve y viola la ley. Ahora, el problema de la policía es cuando le pone La esposa. ahí inmediatamente. ¿Pero por qué, doctor? Porque si soy yo una ciudadana normal, no pasa el nada. problema es que ya en ese momento ya saben que es fiscal. Ya, claro. Pero a pesar de ser fiscal, violentó los derechos, Sí, doctor. pero porque violen los derechos no hay que arrestarlo. Inclusive, arrestarlo sí. Lo que no hay que esposarlo, porque la esposa viene, es un asunto de carácter administrativo, no está en el Código Procesal Penal ni en el Código Penal, sino en las reglamentaciones policiales, en las normativas que tienen que ver. Vamos, comencemos con que es una mujer. Sí. Físicamente débil si tú la comparas con 9 o 10 policías, fuertes, grandotes, jóvenes que están ahí. O sea, ella no podía hacer nada que pusiera en peligro ni a los policías ni la seguridad del destacamento policial. Sí, hay que ver que hubo un exceso en ponerle a la esposa. Ya se identificó. Ya se identificó. Sí. Pues siéntese ahí, magistrada. Ahí había un banquito. Claro. No la arreste y dejen que venga la titular, la fiscal titular, que ella ya había llamado. Entonces, me pueden hacer eso a mí, que soy una ciudadana normal. Si yo voy, no me pueden esposar. Y me dicen, Lorena, siéntese ahí. Dios reprenda. Hoy, ¿por qué hay que esposarte? Ok. O sea, eso no es porque sea Por violación fiscal. a la ley de tránsito. Ok, eso no es porque no sea fiscal, No, sino a porque es ningún un ciudadano. derecho. Ok, A eso hay ningún que Sí, aclarar. y llegaste motus propio, porque Claro. fuiste tú que llegaste ahí, no Sí, te llevaron preso. ella llegó ahí. Lo que había que hacer era, claro, ella no debió llegar ahí. Ella debió dejar que la llevaran ahí. Es que desde el momento, yo le estoy diciendo, en Sí, que sí, están sí. en la famosa esquina y ella hace eso y decide establecer reglas de juego, es que ella no es la autoridad. Pero no es ella la que no es la autoridad. Es que un general que esté ahí no es la autoridad. Es que la autoridad son esos policías. El ciudadano que está en ese vehículo no podía doblar en U como lo hizo ella, aunque fuera un coronel. Aunque fuera el número 1, el presidente. Nadie. ¿Por qué? Porque ahí el que está ejerciendo la autoridad, el que está en el ejercicio, ¿quién es el que puede patrullar en las calles de cualquier ciudad de acuerdo con la ley? El policía. La policía. No son los guardias, no son los fiscales, no son los jueces, no son los diputados, no son los senadores, no son los ministros, son los policías, porque de acuerdo con la ley son ellos los que tienen que tener a mano el orden público. Y es la ley de tránsito la que le dice a los policías que son ellos
lo que deben de tener todo vehículo que transite en cualquier ciudad sin placa. En ese momento ella tenía que entender que no era la autoridad. Lo que pasa es que hasta cuando nos estamos bañando, pensamos que somos autoridad. Y la autoridad es cuando se ejerce la función. Por ejemplo, imagínense ustedes, imagínense en un tribunal. ¿Cuál es la primera autoridad de un tribunal? El juez. Claro. Fíjense que dice la ley que tiene la policía de la audiencia. El policía que está en el tribunal tiene que recibir la orden del juez, no del jefe de la policía. Porque el que tiene la policía de la audiencia, el que manda a los policías que están en una audiencia, es el juez. No es el fiscal, ni es el jefe de la policía, ni es el jefe, ni es el presidente de la República. En un proceso de elecciones generales, o congresuales o municipales, la autoridad sobre la policía la tiene la Junta Central Electoral, ni siquiera el presidente de la República. Entonces, hay que ver en cada momento cuándo se está, recuérdense que esa fue la pregunta original, cuándo se está en el ejercicio de una función. Sí, doctor, pero le voy a decir algo, con todo el respeto, antes que Marino vaya a la pregunta. O sea, me indigna esto y me molesta. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí entonces día a día se le violentan los derechos a los ciudadanos, porque aquí la Policía Nacional cuando te detiene o tú vas allá o es que oye, te posan. Pero esta situación se da a conocer porque estamos hablando de una fiscal prepotente, una fiscal con todo el respeto prepotente, que porque ella cree que es fiscal puede violentar la ley y está por encima de la ley. Por eso en este caso las autoridades están mal, porque la esposan. Pero si hubiese sido yo, Marino Pedro, Dios reprenda, o sea, nos esposan y nada pasa. Y cientos de ciudadanos son víctimas de esa situación. Y entonces el Ministerio Público tiene que cuidarse en eso. Miren, hay dos cosas que yo quiero aclararle a ustedes, que va a servir de mucho a la ciudadanía. Miren, la gente cree, yo no sé si ustedes recuerdan, en el pasado no muy lejano en este país, ellos dos, los que están a los extremos, la dama que es más joven que nosotros. No, yo no estaba nacida. Usted no estaba nacida. Aquí te quitaban un vehículo, la policía a ti, o lo incautaba, y se dedicaban a usarlo. Sí. Y probablemente después había una sentencia que te descargaba a ti y ordenaba la entrega del vehículo, pero entonces ya yo lo había desbaratado. Te entregaba una chatarra. Sí. Si era que me lo entregaban. Sí. Entonces, esa práctica ha pasado desde los policías a los fiscales. Ahora son los fiscales que tienen la mala costumbre. Y se lo digo, yo fui fiscal y fui opuesto siempre a eso. A mí me estaban entregando un vehículo en una ocasión. Pero esos son de los vehículos incautados. Sí, digo, no me entregues esa vaina. Porque es que yo no puedo usar una cosa que todavía no ha sido decomisada. Una cosa incautada no quiere decir que sea decomisada. Está incautado, está en un proceso penal. Va a pasar a ser propiedad del Estado cuando ya es una sentencia firme. Mientras tanto, ese ciudadano puede ser descargado y ese vehículo puede ordenarse que se le entregue. Entonces, imagínense que me lo asignen a mí y yo lo de barato. Entonces, yo no sé las condiciones de ese carro en el que andaba el Ministerio Público, pero según dicen es incautado. Pero incautado no quiere decir confiscado ni decomisado. Confiscar y decomisar es lo mismo. Confiscar es poner en manos del fisco, del Estado. Pero eso no es propiedad del Estado, para que el Estado, a través de un funcionario, lo esté usando. Eso debe estar guardado hasta que los tribunales tomen una decisión. ¿Qué es lo que deben asignarle a los ministerios públicos? O vehículos comprados por el Estado, que tienen mucho dinero para otra cosa, o aquellos que ya hayan sido decomisados, que sean propiedad del Estado por una sentencia firme de los tribunales. Esa sería la ocasión para que el país sepa que no debemos seguir con esa práctica. Aquí hay muchos fiscales, yo lo sé, a mí me consta, que andan con vehículos incautados y ellos creen que tienen derecho a desbaratarlo y creen que tienen derecho a andar sin placa. Pero yo he visto a la policía andando sin placa. ¿Ustedes no lo han visto? Claro. Yo he visto carros, bueno, ahora en las redes sociales la están subiendo. ¿Ustedes no lo han visto? Sí. Paquetes de carros policiales y de camionetas sin placa. Entonces usted se imagina la autoridad sin placa. Incumpliendo la ley. O sea, los mismos policías que quieren parar a un ciudadano que no tiene placa, son los que no tienen placa. Entonces, por eso yo le digo que esto nos debe servir a todos, para que reflexionemos. Ahí violó la ley el Ministerio Público, ahí violó la ley la policía. Ambos
a unos y a otros le corresponden sanciones penales y disciplinarias. Ambos violaron las normativas. Incluso el fiscal que le entregó ese carro a ese ministerio público para que anduviere. Y no puede ser la excusa de lo del allanamiento. Eso no lo digan nunca. No hay excepción. ¿No fue lo que ella dijo, doctor? No, pero ella puede decir lo que ella quiera, pero ella no está por encima de la ley. Ni la policía cuando anda sin placa. Ustedes no han visto motores, los policías andando. Y usted cuando mira no tiene placa. ¿Te imaginas que asalten a alguien o que ese policía le haga un daño a alguien? ¿Quién lo identifica? No, un motor Santamonte ahí. Pero ¿y la placa? No, no tenía placa. ¿Cómo lo identificamos? Hasta hace poco, demandar una institución del Estado era imposible porque no tenían, algunas no tenían placa. Y si tenían placa, entonces no tenían seguro. Pero ahora, por ley, todas las instituciones del Estado no solamente tienen que tener seguro, sino un buen seguro. Un vehículo del Estado te desbarata un vehículo tuyo o te agrede directamente a ti y tú demandas y tienes la seguridad como ciudadano. Ya es una conquista de más o menos 15 o 20 años, pero antes era terrible. Yo como abogado tenía la amarga experiencia de ver que le sucedía algo a un ciudadano y yo no podía demandar porque, el vehículo del ayuntamiento. ¿Y a quién tú vas a demandar? Doctor, pero es penoso. Uno siente que en la República Dominicana se ha degradado la autoridad frente al ciudadano por prácticas corruptas. Entonces, hemos visto un intercambio de trompada entre gente de tránsito con un ciudadano común a la hora de una detención por una resistencia que yo entiendo, doctor, que precisamente la autoridad se degrada cuando entra en actos de corrupción, en macuteo, entonces, o que participan en crímenes y en robos. ¿Qué podría hacer la sociedad dominicana frente a un tema de degradación de la autoridad? Mira, tú sabes qué es lo que tenemos que hacer todos. Seguir insistiendo para que se produzca una verdadera reforma policial. Pero también apoyar a la policía. Porque buena o mala es la que tenemos. Y en lo que la hacha va y viene, no hay otra. Es verdad. Y en toda parte del mundo se necesita la policía. Eso de que vamos a desmantelar la policía en actitudes radicales, yo no he creído en eso. Vamos a organizar la que tenemos. Vamos a disciplinarla. Vamos a darle más recursos. Vamos a empoderarla. Pero también los ciudadanos tenemos que hacer conciencia de que no nos podemos. El Código Penal contempla sanciones para los que se rebelan. Por eso yo le dije a ustedes que la magistrada no solamente había incurrido en violación a la ley de tránsito, con el asunto de doblar en U, de irrespetar el semáforo, y de andar sin placa, o de obstruir la entrada al destacamento. Todo eso violación a la ley de tránsito. Pero la resistencia de ella fue una rebelión posteriormente. Entonces, fíjense cómo ya nos salimos fuera del alcance estricto de la ley de tránsito y caemos en el Código Penal. El Código Penal contempla sanciones para el que se rebela. Y de parte de ella hubo rebelión, pero también de parte de la policía hubo maltratos innecesarios. Pero lo más importante aquí, licenciado, es tomar en consideración que nosotros los dominicanos nos merecemos una mejor policía y ser conscientes de que la policía es autoridad y que tenemos que respetarla, porque aquí pensamos, es verdad que la policía está maleada, que hay mil problemas, pero hay que respetar la policía porque está amparada en la ley. Si cometemos un error, vamos a admitirlo. Doctor, para finalizar, no puedo despedirlo sin hacerle esta pregunta. ¿Una persona puede ser detenida por redada porque no tenga cédula? Y en ese sentido, durar detenido 24 horas preso, sin agua, sin comida y sin derecho a una llamada. No, eso es violatorio de la ley, porque lo primero que contempla la ley, cualquier persona que es detenida por las razones que fuera, es el derecho a una llamada. Está en el código, está en leyes especiales. Pero aparte de eso, bueno, vamos a ver las circunstancias. En principio no puede ser detenida una persona, pero si tú presentas un perfil sospechoso en horas de la madrugada y tú no tienes cédula en la mano, lo más normal es que la policía te detenga en lo que la hacha para fines de investigación. Para fines de investigación, lógicamente. Claro. Si tienes huellas dactilares, te la ponen y van a dar cuenta cuál es tu número de cédula. Pero yo como policía no dejaría. Imagínate uno o dos muchachos de 20 y pico de años en horas de la madrugada que yo lo veo solo por una calle oscura. Yo como policía lo detengo y ninguno tiene cédula de los dos.
No hay ahí un perfil sospechoso. ¿Qué sanción les recae a los policías de ese destacamento? Esas- Por violentar los derechos a ese ciudadano y a otro ciudadano, porque tengo una denuncia. O encierro ilegal, porque Ajá. violaron el plazo de la ley. Y además, desde que se dieron cuenta que no eran delincuentes, debieron despacharlo. Es una detención momentánea. Y hay- Encierro ilegal. Pero que por eso a las autoridades que... De 6 ¿qué meses sanción? a 3 años. ¿De sanción a los policías? Sí, por el encierro ilegal, porque es que tú no puedes encerrar. Yo tengo que ejercer la autoridad sin encerrar ilegalmente al ciudadano. Es que la ilegalidad, ahí volvemos al tema originario. La ilegalidad de las cosas. Tenemos que apegarnos a la ley. Dura lex, se lex. La ley es dura, Que pero dura es la ley. ley. Sí. Además, nemo jus, ignorar ese encetur. No podemos alegar la ignorancia de la ley. Bueno, doctor, gracias por haber estado con nosotros son como cátedra siempre. lo que da. No, así es. Excelente, excelente, Esos son doctor. ustedes que me soportan. No, Ay, Dios. excelente. Ojalá soportarlo aquí más constante, Más a ¿verdad? Con menudo estos aquí, ¿eh? temas de interés. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.